Continuamos esta jornada dando la bienvenida a los participantes del panel de discusión Registro Consolidado de Deudas. Modera este panel la comisionada de la CMF, señora Bernardita Piedrabuena. Nos acompañan como panelistas la señora Fredes Montes, especialista senior del sector financiero del Banco Mundial, el señor Fernando Contardo, gerente general de Sinacofi Bureau, compañía del grupo Experian, y el señor Augusto Ruiz Tagle, cofundador de Destácame. Se recuerda a los participantes que tienen la posibilidad de realizar preguntas escritas a través del chat del evento. Gracias, Claudia. Bueno, bienvenidos a todo este panel de base de deudores. Tenemos a tres grandes expositores con mucha experiencia en el tema de datos y de base de deudores. Contamos con la participación de Fredes Montes, quien trabaja en el Banco Mundial como especialista senior en el área de infraestructura financiera, principalmente en el área de sistemas de información crediticia y protección al consumidor de servicios financieros. Desde 2007, que empezó a trabajar en el Banco Mundial, ha apoyado políticas de actuación en el área de información relacionada con el acceso a crédito en más de 30 países, contribuyendo a la redacción de marcos jurídicos normativos, así como el marco institucional adecuado para la vigilancia de los sistemas de información crediticia. En la actualidad es secretaria del Comité Internacional de Sistema de Información Crediticia, ha contribuido a la publicación de los Principios Generales de Información Crediticia, publicado por el Banco Mundial, y Préstamo Responsable y Ficheros de Solvencia, publicados por Aranzadi, entre otras publicaciones. Con anterioridad trabajó como responsable del área legal y de protección al consumidor en Experian Bureau de Crédito en España. Fredes es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense, diplomada en Ciencias Políticas por la UNED y máster en Derecho de las Nuevas Tecnologías y Protección de Datos. También contamos con la participación de Augusto Ruiz Tagle, quien es cofundador de Destaca, una plataforma abierta que ofrece servicios financieros y bancarios personalizados con el fin de apoyar a sus usuarios para que tomen buenas decisiones para alcanzar su bienestar financiero y cumplir sus sueños. Hoy cuenta con más de 3 millones de usuarios en Chile y México. Anteriormente, Augusto ha trabajado en la banca desarrollando negocios en multinacionales y en consultoría estratégica de alta dirección, apoyando a empresas presentes en diversos países de Latinoamérica. También ha liderado diferentes programas sociales con focos desde educación hasta la construcción de escuelas y hogares en zonas remotas de Chile. Augusto se graduó de Ingeniería Civil Industrial de la Pontificia Universidad Católica y es MBA del MIT Sloan. Por último, contamos con la participación de Fernando Contardo, quien es gerente general de Sinacofi Bureau, una compañía Experience. Trabajó durante 21 años en la banca chilena en varias áreas en cargos ejecutivos y gerenciales. Entre dichas áreas están sucursales, riesgo de crédito, desarrollo de nuevos negocios, productos y canales de atención. Posteriormente estuvo 2 años como gerente corporativo en Fundación Chile. Ha sido director de varias instituciones sin fines de lucro de ayuda social, además de apoyar a emprendedores sociales y privados como mentor desde hace 10 años en Mentores por Chile. Fernando es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile. Entonces, con este tremendo panel vamos a dar inicio a la conversación. La dinámica va a ser que cada uno de los participantes va a exponer durante 10 minutos su visión sobre el tema que nos convoca, para luego dar paso a una discusión con preguntas que tanto voy a hacer yo, como de las preguntas que ustedes en el público puedan escribir en el chat. Don Fernando, sigue tú, disculpa. Ya, perfecto. Vamos, Perfecto. Ya, Fernando. Buenos días a todos, buenos días Bernardita, Augusto, gracias por la invitación. Voy a subir una presentación. Es un gran desafío comprimir en 10 minutos temas que se vienen desarrollando por muchos años. Así que, bueno, si avanzamos una slide, a ver,
Sobre este tema, la verdad que se ha escrito mucho, hay muchos informes, hay estudios del Banco Mundial, hay estudios en Chile, Cristian Larraín, que fue vicepresidente de la CMF, hizo un largo estudio el año 2006, Experian tiene mucho estudio, tiene experiencia, y yo quise resumir en una slide la experiencia que muestra Simeon Danhoff del Banco Mundial, donde explica que las principales evidencias, ¿no es cierto?, que muestran cuando se alcanza un buen sistema, tienen que ver con disponer de información positiva, con tener información sobre personas y empresas, con tener información de las distintas industrias, que no exista en lo posible un límite a un tamaño mínimo de los créditos, y que exista el derecho de los titulares a consultar su información. Adelante, por favor, siguiente. Bueno, en un cuadro resumido, quisimos mostrar la información en distintos países. En una muestra grande se ve que la mayoría de los países comparte tanto deuda positiva como deuda negativa. Avancemos, por favor. La situación de Chile. Chile está en una situación como intermedia. Vamos a ver en la siguiente slide cuál es la situación de información. También hay diferencia entre una industria y otra. Llevamos muchos años discutiendo cambios a nuestro sistema de información, sin concretar cambios significativos. Falta información positiva de un universo importante de deudores, lo que daña el acceso al crédito y termina siendo una de las causas de sobreendeudamiento. Asimetrías de información entre otorgantes de crédito y los deudores. En Chile también carecemos de historia de pago, que es algo que muchos otros países sí tienen. Otra limitante que tenemos en Chile es que no se pueden publicar información de morosidades de servicios básicos. Eso también termina generando restricciones al acceso al crédito, especialmente a personas de bajos ingresos. Nosotros en Chile lo que vemos son fotos. En Chile no se puede guardar historia. Cuando un deudor se pone al día con una morosidad, esa información ya no se puede comunicar. Las mejores prácticas en otros países hacen que sea posible que se mantenga información durante algunos años. Y el otro tema que a mi juicio es importante, en Chile no tenemos una autoridad supervisora de monitorear el funcionamiento de la industria de los burós. Y eso yo creo que es perjudicial para el consumidor, es perjudicial para que se produzca una adecuada protección de datos, y en la práctica sabemos que hay ciertas prácticas de algunos que no están apegadas a la ley. Avancemos, por favor. Bueno, en Chile, en términos de información negativa, tenemos bastante, ¿cierto? Y puede ser utilizada para evaluación de crédito. Tenemos la limitación de los 5 años. Distintas industrias aportan morosidades, más información que entrega la Dirección del Trabajo sobre infracciones previsionales. Respecto a deuda positiva, lo que tenemos es la deuda consolidada del sistema financiero, que por ley está restringido, ¿no es cierto?, por la ley de banco, para que solamente pueda ser utilizada por instituciones que son fiscalizadas por la CMF. Adelante, por favor.
yo la pregunta que me hago frente a este tema es, ¿quiénes se benefician con la posibilidad de tener un sistema que cuente con información positiva? Y la respuesta la divido en dos. Yo pienso que las personas se benefician con esa posibilidad. Con una información más completa, y como está demostrado en muchísimos estudios, se minimiza la simetría de información entre otorgantes y beneficiarios de los créditos. Y eso obviamente favorece a los buenos pagadores. En esa circunstancia, la tasa de interés puede ser más acorde al riesgo individual y no al riesgo promedio. Y por lo tanto, en esa línea, nuevamente beneficia a los buenos pagadores. La otra cosa es que información más completa permite que las personas puedan actuar en forma más responsable respecto al endeudamiento y así fomentar una cultura de pago, ¿no? Y minimizar el riesgo de sobreendeudamiento. Sabemos que en Chile, de una población adulta de 14, 15 millones de personas, hoy día hay del orden de 4 millones que tienen morosidades, cifras que, producto de las ayudas estatales, de los retiros de la AFP, ha disminuido en el último tiempo, llegamos a estar sobre los 5 millones. Información más completa ayuda al acceso al crédito, particularmente a segmentos más jóvenes, y por lo tanto va en la línea de apoyar la inclusión financiera. Y además, y este es un tema importante, entrega elementos para potenciar, ayudar, mejorar la educación financiera de las personas. Adelante, por favor. La industria financiera, ¿cómo se beneficia? Bueno, primero, con más información se puede, tal vez la palabra eliminar un poco fuerte, pero tal vez minimizar la selección adversa, es decir, evitar la colocación de créditos de alto riesgo por carecer de información completa. Obviamente con información más completa mejoran los modelos de scoring, y en eso hay mucho material. Fernando, perdona, queda un minuto. Un minuto ya. Ayuda a eliminar asimetrías de información. El reporte más completo permite a los prestatarios también fomentar cultura de pago, evitar riesgo moral. Los estudios demuestran que los países que han disponibilizado información positiva han obtenido disminución de las tasas de riesgo. Hay experiencias cercanas. Brasil tiene información positiva hace poco tiempo. Y además fomenta la competencia en la industria de crédito. Adelante, por favor. Y esta es la última slide. ¿Qué esperamos que ocurra en Chile? Nosotros esperamos que la ley de protección de datos pueda ser realidad, que incorpore elementos de portabilidad de información. Hoy día, ¿no es cierto?, la tendencia de Open Banking. Lo segundo, lograr cambios legales que permitan acceso a la deuda positiva para todas las industrias que aporten información, establecer una institución que regule el cumplimiento de la protección de datos, y finalmente creo que es una buena noticia las medidas que ha ido tomando en el último tiempo, en este último año, la CMF, respecto a ampliar el número de instituciones incluidas en el archivo de deudores y aumentar la frecuencia del envío de la información. Creo que se puede seguir avanzando, incluyendo más información en ese consolidado. Muchas gracias, se me pasó volando los 10 minutos. Muchas gracias, Fernando, por tu presentación. Ahora le pediría, dejemos a Fred para que cierre las presentaciones que tiene esta visión más general. Entonces, Augusto, por favor, si pudieras hacer tu presentación de 10 minutos, te voy a avisar a los 2 minutos
de tiempo restante. Muchas gracias primero por la invitación y por poner esta temática que es tan importante para el país y para la inclusión financiera. Primero, una breve reseña de Destácame. Destácame, como comentaste tú, Bernardita, es una plataforma digital que ayuda a las personas a entender sus finanzas, a mejorarla a través de herramientas que son gratuitas y finalmente acceder a productos financieros que están pensados para sus propias necesidades y el contexto en el que están. Digamos, en el cual reconoce que hay un ciclo financiero en el cual hay personas que tienen acceso a mejores productos de crédito, porque tienen mejor comportamiento, mejor historial, y otras personas que necesitan ayuda a reinsertarse en el sistema financiero porque tienen deudas, perdón, en impaga, y nosotros la ayudamos con descuentos para pagar deuda, e incluso en línea con lo que decía Fernando, nosotros tenemos visibilidad de esos pagos en la plataforma, y muchas veces nosotros lo ayudamos a pagar con planes de pago que lo ayuda a regenerar un historial de crédito que en algún momento esperamos que sea visible también para el mercado completamente. Destácame opera en Chile y en México. Nosotros tenemos un modelo muy colaborativo, trabajamos con más de 60 instituciones financieras que apuntan obviamente a distintos segmentos con todos los distintos productos financieros, y normalmente en un mes normal enviamos más de 45.000 solicitudes de productos financieros a esas instituciones financieras. Esa es la reseña de Destácame, y un poco ejemplificando en una experiencia empírica de la importancia de la información, que es demasiado importante como para dejarla fuera. Y hoy en Chile, como decía Fernando, tenemos solamente disponible información negativa. Aquí quise poner un ejemplo de un estudio que hicimos hace un par de años, donde dimos 300 créditos, solamente usando un scoring súper básico de cómo la gente pagaba sus cuentas de agua y luz, cuentas básicas, donde el 98% de las personas paga, pero es muy diferente cuando alguien paga al día, o cuando paga con 10 días de atraso, o paga 5 días de atraso, o 15 días de atraso, o no las paga en un mes. Y nosotros generamos un scoring para hacer este testeo, dimos estos créditos y nos enfocamos en dos tipos de personas. Unos que eran créditos de originación, es decir, personas que no estaban bancarizados, y personas que sabíamos que habían salido, estaban en reporte comercial y habían salido del reporte comercial en un periodo de 6 meses antes. Y le ofrecimos crédito, bajo, digamos, la promesa, bajo la condición de que tuvieran un buen comportamiento de pago de cuentas básicas de agua y luz. En el primer caso, logramos mejorar el default que tenía un retail tradicional de fraude o impago en un 40%. Y en el segundo caso, después de 4 meses de pago, esas personas mejoraban en un 10%, 10 veces más el comportamiento de pago, o sea, los default a los que llegaban, y las personas que se metían en este programa de rebancarización que les decíamos nosotros, llegaban a defaults que eran muy bajos. Obviamente esto es muy buena noticia, pero cuando uno lo quiere escalar ya es otro cuento, y podemos ahí entrar en detalle de cuáles son las complejidades. Pero nosotros lo hicimos esto gracias a soluciones que estaban disponibles en el mercado. Y todo está habilitado para que pase en la medida que se reconozca que las personas son dueñas de su propia información. Y por eso es tan importante el proyecto de información de protección de datos personales, porque da esa gobernanza y da esa seguridad a las personas para que sean dueñas de su información. Y en simple, ¿cómo se logra esto? Es una variación de ID, cosa que pueda saber que la persona que está detrás de la pantalla es la persona correcta, un consentimiento, tecnología que lo habilite, y eso es igual a Open Data. ¿Y por qué Open Data y no Open Banking o Open Finance? Es por un poco lo que quería ejemplificar antes, que no es solamente la información financiera la que determina el acceso o el comportamiento o la posición de la persona respecto al acceso a crédito, sino que la data general que está disponible
y por eso que es muy importante que como país no solamente nos limitemos al Open Finance o al Open Banking, sino que vayamos avanzando hacia un sistema inclusivo de más información. Pero esto en simple se ve simple, en verdad cuando lo queremos escalar es mucho más complejo, porque no solamente el consentimiento ni la tecnología, sino que también cuando estamos pensando en grande, tenemos que hablar de cómo protegemos al consumidor, qué tipos de datos son los que vamos a compartir, hay distintos niveles de sensibilidad del dato, es distinto compartir una deuda que compartir un dato de salud, por ejemplo. Hay distintos proveedores de servicio que concentran la información, cómo nos vamos a conectar entre todos, cómo se van a distribuir esos costos. Entonces, por eso ahí es donde empieza a ser súper relevante la regulación que aporta, digamos, estabilidad y aporta un marco y una cancha en la que todos podamos jugar. Al final, un poco también alineado con lo que dice Fernando, desde el punto de vista del consumidor, lo más importante es que en un país, o más bien en un continente donde donde la educación financiera es tan baja y donde va a tomar años en llegar a niveles buenos, es muy importante que desde el punto de vista también de mercado y con las herramientas que existen podamos ayudar a las personas a tomar mejores decisiones, a poder tener los incentivos correctos para lograr inclusión financiera. Y al final eso significa tener disponible o disponibilizar la mayor cantidad de información, como decíamos, no solamente la información de una foto de deuda, sino que también entender cuáles son los activos, igual cómo se evalúa una empresa, cuáles son los niveles de ingreso de la persona, si son variables o no son variables, cómo gasta, y también, sobre todo, el comportamiento que va a determinar cómo se va a comportar esa persona en el futuro. Y al final, un poco el mensaje que quería pasar acá en estos minutos era que nosotros necesitamos comer chicle y caminar al mismo tiempo en lo que se viene para adelante, ¿ya? Porque no es solamente, y es lo que ha pasado con el proyecto, el sistema de obligaciones económicas que está en el Congreso hace 10 años, donde el sector privado espera, digamos, que eso pase para hacer algo y el sector público espera que el sector privado haga algo. Entonces, al final, tenemos que todos avanzar en esta línea y en ese camino, digamos, tenemos que estar conscientes de que la inclusión financiera no está solamente confinada a la información financiera, sino que es toda la información, que los esfuerzos públicos y privados son necesarios, ambos, y que tenemos que pensar también más grande que solamente a nivel país, tenemos que pensar, o a nivel local, tenemos que pensar a nivel global, en una economía o en una globalización donde vemos que los emprendimientos están cruzando fronteras, donde la plata cruza fronteras, donde hay movimiento de personas constantemente, necesitamos pensar a nivel país cuáles van a ser la infraestructura, cuáles van a ser los estándares que vamos a asumir para que después cuando llegue el momento de conectarnos con otros países y otras soluciones, tengamos esa conectividad y al final la persona, el chileno, en este caso, sea beneficiado. Y en ese camino hay digamos, de la información, está el screen scraping que se llama, el open banking, que es a través de APIs en general, y cómo la regulación también juega. Entonces el screen scraping es súper importante porque hoy está disponible en el mercado, ayuda y genera esta suerte de inclusión de información o disponibilización de datos, y al mismo tiempo funciona como una alternativa para asegurar competitividad del mercado, porque ¿qué pasa cuando se deja hacia el mercado el open banking que ha pasado en otros países y las APIs que tienen un costo pueden, y que eso va a tender a concentrarse, puede generar, digamos, costos que son demasiado caros para que los nuevos entrantes accedan a esa información? El screen scraping siempre va a ser una opción que es totalmente válida para poder acceder a la información. Y además permite acceder a información que probablemente a través de la regulación queda limitado, o a través del open banking queda limitado, porque a través del screen scraping se puede acceder a otro tipo de datos.
El Open Banking es súper necesario porque al final genera incentivos para que las instituciones financieras tomen acción, apoya la interoperabilidad del sistema, también realmente permite leer los datos como el screen scraping, sino que también permite escribir y generar iniciadores de pago y etcétera. Ayuda a la Justo, te estandarización. queda un ¿sí? minuto. Perfecto, esta es la última la ayuda a tener estabilidad en los servicios y mejora en los niveles de servicio para que al final el consumidor tenga una mejor experiencia. Y por el último, la regulación es súper importante porque ayuda a la protección del consumidor, genera una cancha común, como decía Fernando, también ayuda a que no exista selección adversa, y también da gobernanza, ayuda también a acceder a otro tipo de información, como por ejemplo la data que está disponible en el gobierno, en las pensiones y otro tipo de datos, y finalmente apoya al tema del fraude. Entonces, al final, el mensaje de nuestro lado, al menos, es que tenemos que seguir avanzando en todos los ámbitos al mismo tiempo, porque solo así podremos tener un mejor sistema financiero. Muchas gracias. Muchas gracias, Augusto, por tu presentación. Muy buena. Y ahora le damos la bienvenida a Fredes para su presentación, donde va a dar una visión más macro y global del tema de protección de datos y de información crítica. Fredes. Hola, bueno, ¿sí la ven? ¿Mi presentación o no? Se ve perfecto. Listo. Bien, buenos días a todos. Mil perdones por lo que ocurrió antes, no sé. Siempre nos ocurre alguno en alguna presentación. La idea es presentar en estos 10 minutos de manera rápida y algunos slides que no voy a entrar en detalle, pero quiero que tengan ahí la información por si la quieren consultar un poco más tarde. Es cómo están los sistemas de información a nivel mundial, de qué estamos hablando aquí, los sistemas de información crediticia y cómo se regulan, qué tipo de data suelen incluir y cuáles son los principales temas que afectan a la información positiva o a la captura y posterior distribución de información positiva en este caso. Cuando hablamos de información positiva o de información crediticia, lo que hablamos es de un conjunto de entidades, de sistemas, de reglas, de instituciones que conforman todo este marco, ¿no? Entonces, no solamente son los datos, no solamente son los sistemas, sino que tiene que estar todo dotado de un ecosistema que vaya acompañando a todo este proceso, ¿no? Puede incluir información de personas jurídicas y personas físicas, información de entidades bancarias y entidades financieras de carácter regulado, también puede incluir información de las entidades no bancarias y de otras bases de datos que complementan esta información que se incluye. Por ejemplo, pueden ser bases de datos de cheques, ¿no? O información que pueden contener algunas procesadoras de tarjetas tanto de crédito como de débito, ¿no? Incluyendo también información, como comentaba Augusto, lo que estamos denominando últimamente como data alternativa, que complementa esta información de los servicios básicos, que conforma el pago de los servicios básicos. Y si llevamos al nivel más innovador, entonces tendríamos toda esta información que viene autorizada por el propio consumidor de su transaccionalidad a nivel de su cuenta bancaria, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el crédito, sino que amplía más el conocimiento del flujo de gasto de un cliente en particular, ¿no? Entonces, todo esto, toda esta información más adicional es lo que puede fomentar el acceso a inclusión financiera para aquellos que hoy en día no tienen crédito, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto, no? Se hace tradicionalmente a través de la concentración o de la centralización de esta información en lo que se denominan centrales de riesgo, buros de crédito o sistemas de informes comerciales para el caso de las empresas, ¿no? Estos son los que llamamos proveedores de servicio. También hay otros proveedores de servicios adicionales, como pueden ser los que realizan data analytics, ¿no? Que además de la concentración de información pueden desarrollar modelos que estos proveedores de información pueden utilizar
para darle explotar esta información de manera más eficiente, ¿no? ¿Y quiénes son los que acceden a esta información para la toma de decisiones? Pues suelen ser, en primer caso, los mismos que aportan datos, ¿no? Suele estar esto bajo un entorno de reciprocidad entre los que aportan datos y los que reciben la data. Esto no es necesariamente así últimamente, debido a la dinámica que ha venido a tener el sector y cómo se han desarrollado tanto la tecnología como el rol que juega hoy en día el propio consumidor, lo que es el titular del dato, que a través de la banca abierta o de data abierta pueden fomentar que incluso otorgar el acceso a esta información a otras entidades que no necesariamente participan en estos sistemas estructurados de recolección de información, ¿no? Entonces, todo esto trae con ello unos servicios, unos productos que pueden ir desde los informes más básicos, los informes de crédito, ¿no? Como comentaba Fernando, ¿no? Lo que es un snapshot, ¿no? Una fotografía de la deuda del cliente. Esto es un informe bastante limitado, ¿no? En cuanto a la información que ofrece y en cuanto a la oportunidad que ofrece para el propio consumidor y para el otorgante de crédito, ¿no? Porque solamente le ofrece una fotografía de ese momento y no le permite una historia. Si vamos a otros sistemas un poco más, que tienen información más compleja o más completa, podemos tener informes más sofisticados que incluyen un historial del comportamiento de pago, tanto de información positiva como información negativa, y nos pueden dar un historial, incluso lo más normal es que nos den un historial de 12 meses, ¿no? Otras informaciones que pueden incluirse son el scoring, ¿no? Que obviamente el scoring basado en un formato foto y solamente información negativa tiene una utilidad bastante limitada. Sin embargo, los scoring que se basan en suelen ser dinámicos y se suelen basar en información más completa durante un periodo de tiempo entre 1 año y 3 años. Esta información puede dar un comportamiento de pago quizá más real de lo que es el comportamiento y la capacidad de pago que puede tener un cliente, ¿no? También añadimos otro tipo de productos, como pueden ser alertas, que pueden incluir algunos otorgantes de crédito para ver un poco hacia dónde tienen que ir encauzando o modelando, ¿no? el otorgamiento de distintos productos más acordes a las necesidades de estos clientes. También el KYC es un área importante, ¿no? Que a través de la captura de información se puede llegar a un conocimiento más completo del cliente, ¿no? Y poder ayudar a todo lo que es el área de compliance con temas de antiblanqueo de dinero y temas de financiamiento del terrorismo para ayudar a las entidades financieras en este área, ¿no? Temas de fraude también se pueden llegar a generar productos en este tema, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros entendemos como los sistemas de información crediticia de manera más amplia y estos pueden estar regulados de formas muy variadas y muy distintas, ¿no? Yo voy a basarme en lo que dicen los principios generales de información crediticia que emitió el Banco Mundial en 2009. Perdón. Parece ser que cada vez que le paso de página entonces se me da el mute. Perdona, Bernardita, pero es que no puedo seguir pasando la presentación. No sé si está bloqueada o qué. No te preocupes, Fred, pero puedes seguir hablando, sí, no importa, déjala ahí y sigue hablando lo que yo quería partir un poco en los principios generales, donde varios principios hablan precisamente el principio número 1, ¿no? Que habla de la calidad de la información y habla que esta información tiene que ser, por supuesto, cierta, tiene que ser completa y tiene que incluir, y hace mucho hincapié en esto, tiene que incluir información tanto negativa como positiva. Esto es el principio básico de los principios generales de información crediticia. Tiene otros principios, por supuesto, no solamente este, ¿no? Vienen también temas relacionados con la seguridad y la eficiencia de los sistemas, tienen que ver con la gobernanza, no es que esta información de carácter positivo, que es altamente sensible y entendemos que es bastante valiosa para las entidades financieras y bancarias y las no financieras y bancarias, como las telecomunicaciones, ¿no? Entonces, no todo el mundo puede tener acceso a esta información y no es que esta información se pueda dar de manera así alegremente, ¿no? A cualquier proveedor de servicios, sino que deben de contar con un sistema también de gobernanza
que incorpore todo lo que es el manejo de los riesgos asociados con la actividad que conlleva el capturar esta información y el distribuirla a terceros, ¿no? También en estos principios se incluye lo que es el marco jurídico y regulatorio, y creo que hemos hablado durante la presentación de temas que tienen que ver con el marco, con protección de datos y a la vez con la legislación bancaria y financiera, ¿no? Entonces, en este área es muy importante saber que estas dos áreas del marco jurídico no necesariamente tienen que entrar en contradicción o en conflicto, ¿no? Sino que pueden complementarse bastante bien si uno hace una buena interpretación de lo que es la legislación. Esto es parte del trabajo que hicimos dentro del ICCR cuando estuvimos estudiando el principio 4 y entonces vimos lo que es el nivel mínimo, ¿no? Que tiene que comprender lo que es el marco jurídico de los sistemas de información crediticia y sin importar que estos sean tanto centrales de riesgo como sistemas como buros de crédito, ¿no? No es un enfoque, digamos, institucional el que se da, sino un enfoque funcional, ¿no? ¿Para qué se van a utilizar estos datos? ¿Qué función se le va a dar? ¿Quién va a utilizar esta información? Si va a ser solamente el sector de los reguladores, ¿no? Los supervisores para sus funciones de supervisión, o va a ser también todo lo que es la industria para hacer otorgamiento de crédito y tomar decisiones que van a afectar al día a día de los sujetos, ¿no? De los titulares del dato, en definitiva. Entonces, todo esto, el marco jurídico que el Banco Mundial ha estado estudiando tiene que contar con todos estos elementos que, por un lado, protejan los derechos de los consumidores desde el punto de vista de sus datos y más allá. También hablamos de lo que es la no discriminación, ¿no? Porque algunos sistemas de scoring, inevitablemente, porque los sistemas de scoring se basan en lo que es la información existente, ¿no? Y la información existente a lo largo de la historia puede poner en una situación un poquito más vulnerable algunos tipos de grupos de población frente a otros, ¿no? Voy a poner, creo que puedo hacer esto, ¿no? Pongamos el ejemplo de las mujeres, que no necesariamente en todos los países han tenido acceso al crédito. Entonces, si estas mujeres no hay información sobre ellas, difícilmente un sistema de scoring va a poder modelar de manera positiva al grupo de mujeres, ¿no? Esto ocurre con otro tipo de grupos en sí. Entonces, hacemos mucho hincapié también en todos los temas que tienen que ver con la no discriminación o una discriminación justa. Entendemos que los sistemas de scoring son discriminatorios en sí, ¿no? Pero una discriminación justa. Luego, queda un minuto. Ok. Y luego, finalmente, lo que es el flujo transfronterizo de datos, ¿no? Entonces, en este aspecto fue un principio un poco en ese momento aspiracional, como llamamos, pero hoy en día tiene muchísima vigencia, ¿no? Por lo que entendemos que hay muchísimos flujos entre un país y otro y que la información de un país, las migraciones pueden ser relevantes, poder habilitar el acceso a la información tanto positiva como negativa de un país como la del otro. Si volvemos al contexto de Chile, yo quería resaltar que en el 2008 se hizo un estudio bastante detallado de los sistemas de información crediticia en Chile y el principal elemento que resaltamos fue todo lo que tiene que ver con la información positiva. La falta de información positiva estaba realmente ralentizando el mercado y el acceso a crédito. Y un ejemplo que se me ocurre, que me viene a la mente, ¿no? Indudablemente hay muchísimos estudios que hablan de lo que son los efectos de la información positiva en inclusión financiera, en acceso a crédito, etcétera, ¿no? Pero si vemos el efecto que ha supuesto en Brasil, el hecho de haber introducido la información positiva desde el 2011, toda la regulación del 2011, que luego tuvo un efecto bastante, digamos, pequeño, ¿no? En lo que es el acceso a crédito, esto fue porque realmente la norma no se estaba implantando o imponiendo de manera efectiva. Tuvo que ser el decreto del 2019 el que posibilitó el acceso a crédito a 50 millones de personas más de las que estaban incluidas en los sistemas de información de crédito anterior. He visto una pregunta a la que quiero contestar ya de corrido, ¿no? Que es relativamente referente a que cuando se introducen sistemas de información positiva, se produce una contracción en el acceso a crédito. Esto es cierto. Esto es cierto porque los sistemas se tienen que ajustar. Entonces, el otorgante de crédito tiene una visión mucho más amplia de lo que es la capacidad de pago de los sujetos, de los consumidores. Entonces, hasta que no se ajustan los comportamientos de los consumidores, porque se pueden dar lugar al sobreendeudamiento, entonces se contrae, es verdad que el acceso a crédito se contrae. Luego se ajustan y se ve que el acceso a crédito es mucho mayor. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Les dejo ahí la presentación que tiene detalles mucho más amplios. Muchas gracias, Fredes.
y además por ya haber contestado una de las preguntas que se han subido ahí en nuestro chat de preguntas y respuestas. Hay varias preguntas en el chat de preguntas y respuestas, más otras que teníamos preparadas, así que vamos a comenzar con la discusión. Augusto, una de las preguntas que están aquí en el chat, que también habíamos conversado cuando nos juntamos a organizar, es por qué, en tu opinión, las API no son inclusivas, en el sentido que usar API puede establecer un costo a cierto, ya sea oferente de crédito o persona, y se necesita el web scrapping, como tú mencionas. ¿Por qué Sí. manifiestas esa opinión? Sí, no es que sea algo de corto plazo, lo que pasa es que para que el sistema del Open Banking funcione a través de API, debe haber incentivos, ¿cierto? Y eso significa, porque obviamente no es gratuito, no tiene costo cero operar la API, disponibilizar la infraestructura, disponibilizar los datos, servicios, servidores, etc. Eso tiene un costo. Normalmente ese costo se traspasa por consulta a la API, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa cuando hay miles de oferentes financieros que disponibilizan APIs? Es que si yo me quiero conectar a cada uno y hay muchos demandantes de esos datos y muchos oferentes de esos datos, al final lo que va a pasar es que van a haber concentradores de API, y eso es lo que pasa que se llaman los third party providers. Así que al final ellos se conecta uno a todas las API y cada demandante de información se conecta a un solo nodo y accede a toda la información. Entonces se va a concentrar en el mediano plazo eso. ¿Y qué es lo que pasa? Es que cuando, digamos, eso se concentra, al final ese nodo tiene más poder y puede encarecer el acceso a las APIs, ¿ya? Por lo tanto, el web scrapping es una alternativa de poder hacerle el quite a eso y poder yo construir mi propia infraestructura, saltarme, digamos, el precio de la API, sobre todo si es que hay también un oferente de datos que es muy concentrado dentro del mercado, también puede al final poner precios mucho más altos y los nuevos entrantes pueden ser menos, digamos, les puede costar más pagar esos costos. Ese es el argumento. Gracias, Augusto. Fernando, una pregunta para ti. ¿Cómo se puede resguardar que, por un lado, hacer campañas de información en cuanto usted entregue sus datos, nosotros le podemos ofrecer un mejor crédito, mejor acceso, mejores condiciones, versus otro tema que también nos preocupa, que es a nivel individual, no así tanto macro, pero sí a nivel individual, el sobreendeudamiento que presentan algunas personas? ¿Cómo se compatibiliza eso? Sí, a ver, yo pienso que, colocando una metáfora, la causa del sobrepeso o del alcoholismo no son las campañas de venta de carne o de alcohol, ¿no? Las causas están en otras cosas, y haciendo ese símil, yo estoy convencido que el problema del sobreendeudamiento en gran parte se explica por una mala educación financiera y la asimetría de información entre otorgantes de crédito y deudores. Pensemos que en Chile hay algunas empresas que otorgan crédito que no quedan consolidados en la información de la CMF, y como parte de la publicidad dicen, esta deuda no va a ser informada a la CMF, y por lo tanto incentivan, ¿no es cierto?, que algunas personas puedan endeudarse escondiendo algunos datos. Yo creo que el desafío de educación financiera resuelve el tema, y en la misma similitud que hacía, el desafío para no tener sobrepeso, la educación física en los jóvenes, el enseñar a amar el deporte, etc. Entonces, no está en publicitar los créditos. La industria financiera juega un rol importante en el desarrollo económico del país y en las oportunidades para que las personas puedan también adquirir mayor bienestar, ¿no es cierto? Así que esa sería como mi opinión al respecto. Estás en mute, Bernardito. Perdón. Gracias, Fernando. Fredes, una pregunta para ti. ¿Cómo se compatibiliza
el derecho al olvido, que es un derecho que está en las leyes de protección de datos personales, versus el desarrollo del mercado crediticio, en el sentido de que mayor información permite mejor acceso al crédito. Mira, no sé si esta información creo que está en las láminas también, pero la respondo con gusto. Durante la evolución de los principios generales vimos en detalle este tema, ¿no? Y hay un punto que yo quiero aclarar. No es lo mismo el que una entidad bancaria pueda mantener toda la información de sus clientes durante toda la cartera de vida que lo que es compartir esta información dentro del sistema, o lo que es utilizar esta información para los modelos de scoring o para lo que es el informe crediticio. Entonces, digamos que hay distintos niveles de lo que se llama la obsolescencia del dato. En materia de protección de datos, la obsolescencia del dato se define cuando ya no es oportuno el dato, cuando ya no tiene sentido para el objetivo para el que se ha recogido ese dato. Entonces, si por ejemplo un supervisor necesita mantener la información para todo lo que es el proceso cíclico, ¿no?, de la estabilidad, entonces esa información puede mantenerse por periodos superiores, lo que establezca en su normativa bancaria, ¿no? Puede ser que en este caso la información tenga que hacer un proceso de anonimización del dato, porque lo que se busca es la estabilidad de la entidad como tal y no a nivel de la persona, ¿no?, del individuo. Si hablamos de personas jurídicas que quizá tengan un inciso más en estabilidad, no entra en juego la protección de datos personales, porque no es un dato personal. Si hablamos de los buros de crédito, sistemas de información de crédito, entonces ya se ha venido diciendo, y los modelos de scoring lo han probado, que se necesita un periodo de tiempo de 3 años, entre 3 y 5 años, para establecer los modelos. Pero lo que es compartir esta información en sistemas, en lo que es informes per se, con 1 año de historia tienes más que suficiente. Entonces, la obsolescencia del dato está mal entendida en algunos países. En Brasil ha ocurrido esto, en mi país, en España ha ocurrido esto también. En cuanto alguien paga la deuda, ya esta información debe de borrarse del dato. Esto es una interpretación de lo que dice la norma, ¿no? No es que la norma diga que haya que borrarse el dato porque ya no es... la norma dice que se borra en cuanto ya no sea necesario. Pero si nos movemos en información positiva, esto ya no ocurre así. Entonces hay que establecer límites para compartir esta información, y por los estudios que nosotros hemos realizado, entre 3 y 5 años serían lo que serían necesarios. Gracias. Perfecto, gracias, Fredes. Augusto, tú mencionabas el Open Data más que el Open Banking, en el sentido como un acceso más reflejando el derecho a acceso y portabilidad que tenemos nosotros los dueños de los datos. En ese sentido, ¿cuál fue tu experiencia en Destácame con las empresas de servicios básicos, agua, luz? Porque ustedes partieron usando esa información y después tuvieron algunos problemas al respecto. ¿Nos puedes comentar? Sí, al final un poco lo que trataba de explicar al final de la presentación es que el web scraping es siempre una buena alternativa, pero es costosa, porque al final en la parte técnica tú tienes que integrarte a la infraestructura de un proveedor como es agua o luz, cuyo core business no es mantener una plataforma perfecta. Por lo tanto, cuando uno va a buscar información, cambia todo el tiempo, es inestable. Entonces, el servicio hacia las personas no necesariamente es el mejor. Por eso cuando se habla de Open Banking o a través de conexión a través de API, que existen incentivos para que los administradores de nuestros datos disponibilicen a través de APIs esa información, es cuando se va a lograr, digamos, una estabilidad. Ese yo creo que al final era lo más complejo, porque además para acceder a esa información, para el usuario que quería disponibilizar la información era engorroso, porque te tiene que dar una clave que está en un papel, digamos, entonces la penetración de esa información es súper acotada. Si queremos lograr un impacto importante con la información alternativa, por eso que es importante avanzar en ambos lados. El web scraping es algo que habilita, pero finalmente que exista la SAPI o que exista una regulación que, digamos, obligue de alguna forma o incentive a estos administradores de información a disponibilizar esa información para que con el consentimiento de la persona todo fluya, entonces ahí va a ser todo más fácil y va a lograr el impacto que todos esperamos que tenga. En ese sentido, y me voy a saltar de nuevo a Fred, pero tengo una pregunta para Fernando.
En Europa existe el GDPR, que es el Reglamento de Protección de Datos Personales, pero se complementó con este reglamento del PSD2 o PSD2, que es el tema de medios de pago, donde, según entiendo, se obliga a los bancos a tener estas APIs para que las personas puedan ejercer su derecho a portabilidad. Eso dice relación con lo que dice Augusto, porque las personas tienen el derecho de acceso y de portabilidad, pero cuando quieren ejercerlo se encuentran con barreras en las instituciones. ¿Ves que existe una coherencia entre estas dos normativas y si una complementó la otra? ¿O solamente se necesita consagrar el derecho de portabilidad y acceso para que todo funcione? Fredes. Perdona, creía que iba a dirigir a Fernando. El tema del Open Banking y el PSD2 y la regulación de protección de datos. Yo la verdad que no creo que haya tampoco una de conflicto, ¿no? Y creo que el regulador europeo en materia de protección de datos así lo ha establecido en un dictamen que emitió en febrero del 2021. Sin embargo, hay que entender bien lo que significa la portabilidad del dato frente a lo que significa o lo que exige el PSD2. El PSD2, como sabemos, no abarca un país solo, sino que incluye todos los Estados miembros de la Unión Europea. Y dentro de eso, cada uno ha ido estableciendo las normas de manera diferente, ¿no? Digamos, por ejemplo, que en la Unión Europea, en el Reino Unido, se han establecido la obligatoriedad de compartir la información entre ciertos bancos, ¿no? Un grupo de bancos solamente han sido los que están sometidos a esta obligatoriedad. La obligatoriedad de abrir APIs o establecer APIs es crear la infraestructura, crear los canales para que luego ya se vaya desarrollando el ecosistema como el país establezca o determine adecuado según sus dinámicas, su industria, su marco jurídico regulatorio interno a nivel doméstico, etcétera, ¿no? Entonces yo no creo que sean incompatibles, sino que creo que más bien el derecho de la portabilidad de los datos está bastante unido a los objetivos de competencia que fomenta el PSD2. Gracias, Fredes. Fernando, hay una pregunta aquí del público que dice, ¿cuál es la diferencia entre un FICO score y lo que hace Equifax? A ver, son distintas empresas. O sea, a nivel mundial hay varias compañías, Experian, Equifax, TransUnion, FICO, ¿no? Y cada una de ellas tiene herramientas de decisión analítica, tiene scoring para distintas etapas del proceso de crédito, y en muchos países estas distintas compañías generan score de referencia para las personas, ¿no? Hay países como Estados Unidos donde las distintas compañías tienden a trabajar con información bastante similar, pero cada uno de ellos tiene en forma independiente su propio score. Gracias, Fernando. Nos quedan unos minutos y les voy a dar 1 minuto, 2 minutos a cada uno si quisieran señalar algo particular que no hayamos abarcado y que para ustedes sea importante en esta discusión como mensaje para aquí, para los participantes. Partamos con Fredes. Bueno, yo lo que resaltaría es que Chile tiene una oportunidad única ahora mismo, que no desaprovechen esta oportunidad para tener en cuenta todo lo que puede aportar el abrir un mercado de información crediticia, que este se utilice, por supuesto, bajo unos parámetros de ética, de gobernanza, etcétera, ¿no? Y de seguridad de la información en los días que corren, ¿no? Las tecnologías de información pueden traer muchos beneficios, pero también muchos riesgos. Entonces, que analicen todos estos riesgos, que no los tomen como obstáculos, sino como un desafío para poner medidas a estos riesgos y que se muevan hacia adelante de la mano de la oportunidad que puede traer la banca abierta y el desarrollo y la entrada de nuevos actores en el mercado, tanto como proveedores de servicios, como lo que son de información de crédito, como otros que complementan estos servicios. Gracias. Gracias, Fredes. Fernando. Yo me sumo a lo que plantea Fredes. Yo creo que Chile tiene una oportunidad importante. En Chile el nivel de bancarización
es bastante alto en relación a otros países de Latinoamérica y podemos mejorar más, y por lo tanto, a mi juicio, hay dos grandes desafíos legales y otro que está en educación. Los desafíos legales tienen que ver con robustecer el sistema de información comercial, como lo hemos conversado, potenciar la ley de protección de datos a estándares internacionales y tomar el tema de la educación financiera en serio. Eso. Muchas gracias, Fernando. Augusto. Bueno, obviamente concuerdo con lo que dicen. Yo creo que al final la información positiva es un habilitador y hay que separar, porque hay mucho susto en general de cómo la información positiva o cómo disponibilizar la información positiva puede generar discriminación en muchas personas. Pero al final si lo vemos como como un habilitador, el tener la información disponible para poder tener mejores métodos de inteligencia que nos puedan ayudar a entender cómo va a ser un pagador, porque obviamente si la información fuera perfecta y el pagador o la persona estuviera 100% educada, no necesitaríamos score. Él vería su situación financiera y diría, ¿puedo o no pagar esto con qué nivel de riesgo y si estoy disponible o no para meterme en un compromiso como ese? Pero la realidad en el país y en Latinoamérica no es así. Por lo tanto, se necesita de mayor información. Y una cosa es que esté la información disponible para generar scores de comportamiento, y otra es que las instituciones financieras tengan acceso a esa información. Y nosotros creemos que hay que separar las dos cosas. Una es generar el sistema de información, y la otra es que cuando las personas quieran aportar información para tener un mejor acceso, lo puedan hacer y conocer también cómo las instituciones financieras lo ven. Pero esas dos cosas pueden verse y operar por separado, manteniendo entonces la privacidad de las personas respecto a su propia información. Muchas gracias, Augusto. Se nos acabó el tiempo. Este tema es un tema, desde mi perspectiva, algunos no pueden compartirla, pero yo creo que los panelistas, fascinante, da para mucha discusión, y quiero agradecer la participación de Fredes, Fernando y Augusto en este panel, y quedan invitados para lo que sigue el seminario.